Raiten luchaba contra el hechizo de Cholik, retorciéndose y girando, con las manos golpeando las invisibles bandas de fuerza que le tenían cautivo. La sorpresa y el miedo marcaban el rostro de Raiten, y Cholik supo que el hombre se había dado cuenta de que no se enfrentaba al débil y anciano sacerdote con el que creía estar hablando con tanta desconsideración. El enorme pirata abrió su boca y bregó por hablar. Ninguna palabra surgió. Con un gesto, Cholik obligó a Raiten a flotar sobre el borde del balcón y los 30 metros de caída. Abajo solo le esperaban las piedras resquebrajadas y los ruinosos restos de los edificios que habían conformado Puerto Tauruk. El capitán pirata cesó en su lucha cuando el miedo tiñó su cara de lividez. El poder me ha traído a Puerto Tauruk, habló Cholik con un chirrido, manteniendo el agarrón mágico, sintiendo el obsceno placer que deriva del uso de tal conjuro. Y a Ransim, enterrada debajo. Un poder como tú nunca has tenido, y en ningún caso te hará ningún bien. Tú no sabes cómo manejarlo. El recipiente de este poder debe ser consagrado, y yo tengo la intención de ser dicho recipiente. Es algo de lo que tú jamás serías capaz. El sacerdote abrió su mano, jadeante y atragantado. Raiten flotó de vuelta y cayó en el suelo de baldosas de piedra del balcón que dominaba el río y la ciudad abandonada. Se echó hacia arriba, boqueando en busca de aire y sujetándose la garganta irritada con la mano izquierda. La derecha buscaba la empuñadura de la pesada espada de su costado. Si coges esa espada, afirmó Cholik, ascenderé a tu primer oficial. Puede que a tu segundo oficial, o incluso reanimaré tu cadáver, aunque dudo que a tu tripulación le entusiasme la idea. Mas para ser sincero, no me importaría lo que pensaran. La mano de Raiten se detuvo. Miró fijamente al sacerdote. —¿Me necesitas? —graznó. —Sí —concedió Cholik—. Por eso te he dejado vivir tanto tiempo mientras trabajábamos juntos. No fue ni por placer ni por el débil sentimiento del juego limpio. Dio un paso hacia el hombre y apoyó su espalda contra la barandilla. Alrededor del cuello de Raiten ya se mostraba una ancha rozadura morada. —Eres una herramienta, capitán Raiten —dijo Cholik—, nada más. El hombretón le contemplaba desde abajo, pero no dijo nada. Tragar era obviamente un esfuerzo difícil y doloroso. Pero eres una herramienta importante para lo que estoy haciendo. Cholik hizo un nuevo ademán. Al ver el aleteo de la mano del sacerdote dibujando los símbolos místicos, Raiten reculó. Entonces sus ojos se abrieron por la sorpresa. Cholik sabía que era porque el hombre no había esperado ser aliviado de su dolor. El sacerdote conocía hechizos de curación, pero los que causaban daño venían a él con más facilidad en estos días. Por favor, levántate, capitán Raiten. Si has conducido a alguien hasta aquí y la niebla ha ocultado su presencia, quiero que lo atrapes. Mostrando dominio y precaución, Raiten se puso en pie. ¿Nos entendemos el uno al otro? Cuando Cholik miró fijamente a los ojos al otro hombre, supo que se había ganado un enemigo para siempre. Era una pena. Había planeado que el capitán pirata viviera más que eso. Arivar Raiten era llamado capitán Agua Escarlata por la mayoría de la armada de Westmarch. Muy pocas personas habían sobrevivido al abordaje de su barco, y en su mayor parte acababan en el fondo del gran océano o, sobre todo recientemente, en el golfo de Westmarch. Sí, gruñó Raiten, mas el sonido no era tan amenazante ni con toda la ronquera. Lo he entendido perfectamente. Bien. Cholik se incorporó y contempló las alejadas y destruidas edificaciones que quedaban de Puerto Tauruk. Fingió no enterarse cuando Raiten se marchó, ni que había oído el breve ronceo del gran capitán pirata, lo que le decía que Raiten había considerado el apuñalarle por la espalda. El metal susurró lentamente contra el cuero, pero esta vez Cholik sabía que la hoja estaba siendo devuelta a la vaina. Cholik permaneció en el balcón y trató de asegurar sus rodillas para que no temblaran, producto del frío o de la extenuación que sufría a causa del conjuro. Si hubiera tenido que gastar más energía, estaba convencido de que se hubiera desmayado y habría estado a merced de Raiten por completo. Por la luz. ¿A dónde se ha ido el tiempo? ¿Dónde están mis fuerzas? Cholik se sintió viejo y débil, mientras contemplaba cómo brillaban las estrellas
en la cebellina bóveda celeste. Sus manos temblaban ahora. La mayoría del tiempo mantenía el control sobre ellas, pero en ocasiones no podía. Cuando llegaba uno de esos incontrolables periodos, escondía las manos de la vista entre los pliegues de su túnica y se mantenía alejado de los demás. Esas ocasiones siempre terminaban, pero se estaban haciendo más y más largas. En Westmarch no pasarían muchos años antes de que uno de los sacerdotes más jóvenes se percatara de su creciente enfermedad y llamara la atención de su superior. Cuando eso ocurriera, Cholik sabía que sería expulsado de la iglesia y destinado a un hospicio con los ancianos y los enfermos, todos ellos a puntos de morir, solo para ayudar a acomodarlos en sus tumbas mientras hacía lo propio consigo mismo en una cama. Incluso el pensamiento de terminar así sus días era demasiado. Puerto Tauruk, con Ransin enterrada debajo, y la información que salía de los textos sagrados. Esas cosas eran las que Cholik veía como su salvación personal. Las fuerzas oscuras con las que había deseado aliarse con el paso de los años. Eso era. Volvió su mirada desde las estrellas hasta el neblinoso río. Los blancos y algodonados jirones atravesaban la quebrada tierra que conformaba la zona costera. Mucho más al norte, las tribus bárbaras habrían sido un problema para su descubrimiento, pero aquí, en los yermos septentrionales de Westmarch y Tristán, estaban a salvo. Cholik meditó que, al menos, estarían a salvo si la última excursión de Raiten para abordar un cargamento del oro del rey recién salido de Westmarch no había traído a nadie más hasta allí. Miró con atención las capas de bruma, pero solo podía ver los altos mástiles de los barcos piratas, incólumes ante los vestigios más elevados de la calina gris plateada. Las linternas a bordo de aquellos barcos creaban pálidos nimbos amarillos y naranjas, y parecían luciérnagas en la distancia. Las voces estridentes de los hombres, las de los piratas y no las de los acólitos entrenados que Cholik había recogido a través de los años, se llamaban las unas a las otras con despreocupado desdén. Hablaban de mujeres y de gastar el oro por el que habían peleado aquel día, inconscientes del poder que yacía enterrado bajo la ciudad. Únicamente Raiten se había vuelto más curioso acerca de lo que buscaban. Los demás piratas estaban satisfechos con el oro que seguían obteniendo. Cholik maldijo sus trémulas manos y el frío viento que barría las montañas del pico del halcón hacia el este. Si tan solo fuese joven, si encontrara el sagrado texto Vidgerei pronto. Maestro. Arrancado de su estado de contemplación, pero recuperándose en un instante, Cholik se giró. Escondió sus manos dentro de la túnica. —¿Qué sucede, Nulat? Discúlpeme por interrumpir su soledad, maestro Cholik. Nulat hizo una reverencia. Tenía 20 y pocos años, el cabello y los ojos oscuros. El polvo y la suciedad manchaban sus ropas, y los arañazos adornaban su rostro suave y un brazo, producto de un accidente durante la excavación hace solo unos días que se había llevado las vidas de otros 2 acólitos. Cholik asintió. Sabes muy bien que no se me debe interrumpir a menos que haya algo importante. Sí, el hermano Altarin me pidió que viniera por vos. En el interior de su marchito pecho, el corazón de Cholik latió más rápido. Aún así, mantuvo el dominio que tenía sobre sí mismo y sus emociones. Todos los acólitos a quienes había doblegado para sus propios fines le temían, y tenían miedo de su poder, pero permanecían ávidos de los dones que creían le serían concedidos. Se propuso que así siguiera siendo. Guardó silencio, negándose a contestar a la petición que Nulat había dejado en el aire. Altarin cree que ha alcanzado la puerta final, dijo Nulat. ¿Y ha interrumpido Altarin su trabajo? Preguntó Cholik. Por supuesto, maestro. Todo se ha hecho como vos habéis ordenado. Los sellos no han sido rotos. La cara de Nulat se arrugó de preocupación. ¿Algo va mal? La duda congeló a Nulat por un instante. Las voces de los piratas y el fragor de los cabos y los aparejos de los barcos al golpear contra los singlones y los mástiles continuaban incesantes desde abajo. Altarin cree que ha oído voces al otro lado de la puerta, dijo Nulat. Sus ojos se apartaron de los de Cholik. ¿Voces? Repitió Cholik, sintiendo cómo aumentaba su excitación. El repentino flujo de adrenalina hacía que sus manos se agitaran más. ¿Qué clase de voces? Voces malignas. Cholik se quedó mirando al joven acólito. ¿Esperabas que fueran de otro tipo? No lo sé, maestro. El camino oscuro no es apto para los débiles de corazón. De hecho,
Cholik había inferido de los textos Vidgerei sagrados que las mismísimas baldosas habían sido elaboradas a partir de huesos de hombres y mujeres que habían crecido en una aldea libre de maldad y conflicto. No habían conocido la necesidad o el deseo hasta que la población creció lo suficiente para servir a los propósitos de los demonios. ¿Qué dicen esas voces? Nulat meneó la cabeza. No podría decirlo, maestro. No las entiendo. ¿Y Altarim? Sí lo hace, maestro. No me lo dijo. Solo me ordenó que viniera por vos. ¿Y cómo es la puerta final? Inquirió Cholik. Como vos dijisteis que sería, maestro. Inmensa y espantosa. Los ojos de Nulat se abrieron más. Nunca he visto cosa semejante, ni nadie más en cientos de años, pensó Cholik. Hazte con una antorcha nueva, Nulat. Iremos a echar un vistazo a lo que ha descubierto el hermano Altarin. Y reza porque los textos sagrados estuvieran en lo cierto. De otro modo, la maldad que liberemos de detrás de esa puerta nos matará a todos. Darrick Lang, pegado a la ladera del risco cubierto de niebla y sujetándose con las punteras de sus botas y los dedos de una mano, alcanzó el siguiente apoyo. Era consciente de la cuerda atada a su cintura y su entrepierna. Había clavado la cuerda a una estaca de barco que había encajado en la roca metro y medio más abajo, dejando un rastro de ellas detrás para que los demás las utilizaran. Si se resbalaba y todo iba bien, la cuerda evitaría que se precipitase hasta su muerte o hacia el río, desde casi 20 metros de altura. Si no iba bien, arrastraría con él a los dos hombres que le aseguraban. La bruma de abajo era tan espesa que ya no podía ver el bote. Debería haberme traído a Caron, pensó Darrick, mientras aferraba con sus dedos el afloramiento rocoso que parecía lo bastante estable para aguantar su peso. Sin embargo, Caron solo era un chico, nadie a quien traer en una situación hostil. A bordo de la Estrella Solitaria, Caron era el rey de las jarcias. Aunque no fuera asignado a la arboladura, solía encontrársele allí. El muchacho tenía una propensión natural a las alturas. Descansando por un momento, Darrick inhaló y exhaló el húmedo y mohoso aroma a roca y tierra apuchonada, mientras sentía pinchazos en los músculos de su espalda y cuello. No pudo evitar el pensamiento de que olía como una tumba recién abierta. Sus ropas estaban húmedas a causa de la inmersión en el río, y tenía frío, pero su cuerpo aún poseía el suficiente calor para sudar. Le sorprendió. «No estarás planeando acampar ahí arriba, ¿verdad?», dijo Matt. Sonaba natural, pero cualquiera que le conociera bien podría haber detectado el pequeño matiz de tensión en su voz. «Las vistas, ya sabes», respondió Darrick. Le divirtió actuar como si estuvieran allí de calaverada en lugar de para un asunto serio. Pero siempre había sido así entre ellos. Tenían 23 años, siendo Darrick 7 meses mayor, y habían pasado la mayor parte de sus años creciendo como amigos en Hillsfar. Habían vivido entre la gente de la montaña, transportando carga en el puerto fluvial, y aprendido a matar cuando las tribus bárbaras habían descendido desde el norte con la esperanza del saqueo y el pillaje. Cuando cumplieron 15, viajaron hasta Westmarsh y juraron lealtad en la armada del rey. Darrick se había marchado para huir de su padre, pero Matt había dejado atrás a una excelente familia y buenas expectativas en el molino de la familia. Si Darrick no se hubiera ido, puede que Matt no lo hubiera hecho, y Darrick se sentía culpable por ello algunos días. Las cartas remitidas desde su hogar siempre hacían que Matt hablara de la familia a la que extrañaba. Concentrándose de nuevo en sí mismo, Darrick observó por encima del accidentado terreno del puerto, a menos de 200 metros de distancia. Entre medias, otro centinela pirata acampaba en el risco. El individuo había encendido un pequeño fuego de llamas amarillas que no podía verse desde el río. Más allá, anclados en un puerto natural con forma circular enfrente de las ruinas de la ciudad, había 3 naves de altos mástiles y casco redondeado, construidas para navegar tanto por río como por aguas costeras, más que para surcar el profundo mar. Los mapas del capitán Tolifer reconocían la ciudad como Puerto Taurog, pero no se sabía mucho más sobre ella, excepto que llevaba años desierta. Por los barcos se movían linternas y antorchas, y unas pocas erraban también por la ciudad, empuñadas por piratas, según presintió Darrick. No obstante, el por qué estaban así de trabajadores tan temprano por la mañana era algo que se le escapaba.
La inquieta niebla, adornada con consideración, hacía difícil ver a distancia, pero Darrick era capaz de hacerlo. El bote transportaba 15 hombres, incluido Darrick. Suponía que serían superados por los piratas en proporción de 8-1. Quedarse para un combate largo estaba fuera de toda cuestión, pero quizá fuese posible escamotear al sobrino del rey y encargarse de algunos barcos. Darrick ya se había presentado antes voluntario para trabajos de estos y había salido con vida. Hasta ahora, se dijo Darrick. Aunque tenía miedo, un fragmento de sí estaba excitado por el reto. Se pegó a la pared, levantó una bota y se impulsó hacia arriba otra vez. El borde del acantilado estaba a menos de 3 metros. Desde allí, parecía como si pudiera llegar a tierra firme y caminar hacia las ruinas de la ciudad y el puerto oculto. Le dolían los dedos por la escalada, pero alejó la molestia de su mente y siguió moviéndose. Cuando alcanzó la cima, tuvo que contener un grito de triunfo. Se giró hacia abajo y miró a Matt, que crispaba su mano en un puño. Incluso a distancia, Darrick vio la mirada de horror que recorría el rostro de Matt. ¡Cuidado! Volviendo rápidamente la cabeza, con algún sentido interno avisándole del movimiento, Darrick entrevio un destello de acero plateado como la luna barriendo hacia él. Agachó la cabeza y soltó su asimiento del acantilado al tiempo que se cogía a otro. La espada golpeó la piedra del risco, generando chispas por el alto contenido en mena de hierro, al tiempo que las manos de Darrick se cerraban sobre la pequeña repisa desde la que se había impulsado por última vez. Su cuerpo chocó con fuerza con la ladera de la montaña. «Te dije que había visto a alguien por aquí», dijo un hombre, mientras cargaba otra vez el brazo de la espada y caminaba con cautela por el borde del risco. Sus botas claveteadas resbalaban por la piedra. «Sí», asintió el segundo hombre, uniéndose al primero en la búsqueda de Darrick, luchando por agarrarse bien al borde del acantilado. Darrick hizo fuerza con sus botas sobre la piedra e intentó encontrar en vano un apoyo adecuado que le permitiera impulsarse hacia arriba. Dio gracias a la luz de que los piratas estuvieran casi tan perjudicados por el terreno como él. La suela de sus botas resbalaba mientras intentaba subir. «¡Córtale los dedos, Lon!», urgió el hombre de detrás. Era un individuo bajo, con cara de comadreja y con una barriga cervecera marcada por su deshilachada camisa. Un brillo maníaco iluminaba sus ojos. «¡Córtale los dedos! Y verás cómo caes sobre los demás de ahí abajo. Antes de que se recobren, podremos hacer señas con la fogata y avisar al capitán Raiten de que están llegando». Darrick se quedó con aquel nombre. Durante sus años como miembro de la Armada de Westmarch había oído de Raiten. De hecho, el capitán Tolifer había dicho en la mesa de capitanes, la reunión trimestral de los principales capitanes de barco de Westmarch, había sugerido a Raiten como posible participante en el grupo culpable de las incursiones piratas. Era bueno saberlo, pero permanecer con vida para poder transmitir la noticia parecía difícil. «Retrocede, Orphic», gruñó Lon. «Sigue zumbando a mi alrededor como una abeja, y yo mismo te aguijonearé». «Lárgate, Lon». «Yo lo haré». La voz del pequeño hombre rió entre dientes con latente nerviosismo. «Que te jodan», maldijo Lon. «Fuera de mi vista». Veloz como un zorro en un gallinero, Orphic eludió el brazo extendido de su compañero y se lanzó sobre Darrick con cuchillos largos que eran casi espadas cortas en sus pequeñas manos. «Ya es mío, Lon, ya es mío. Siéntate y observa». Apuesto a que grita todo el camino de bajada. Manteniendo su peso distribuido en equilibrio todo lo posible, Darrick se balanceó de mano en mano esquivando los tajantes golpes que Orphic repartía, ayudado por las renovadas fuerzas que fluían a través de su cuerpo a causa de la adrenalina. No obstante, uno de los intentos del pirata le hizo un corte en el nudillo del dedo meñique de la mano izquierda. El dolor corrió por el brazo de Darrick, pero tenía más miedo de que la sangre que fluía volviera resbaladizo su asidero. «Maldito seas», juró Orphic, sacando de nuevo chispas de la piedra. «Quédate quieto, y terminaremos en un abrir y cerrar de ojos». Lon se tambaleó detrás del hombre más pequeño. «¡Cuidado, Orphic! ¡Alguien tiene un arco ahí abajo!». El pirata más grande se subía a una manga y mostraba la flecha que había cogido por las plumas y que aún le colgaba de allí. Distraído por la presencia de la flecha y consciente de que otra podría unírsela en cualquier momento,
Orphic retrocedió un poco. Se sacó una bota e intentó golpear con ella la cabeza de su víctima. Darrick se balanceó hacia un lado y agarró la pierna del pequeño hombre con su mano ensangrentada, sin querer arriesgarse a soltar el asidero seguro de su mano derecha. Enredó sus dedos con los calzones del pirata. Aunque estos estuvieran plegados por dentro de las botas claveteadas, había mucha tela que aferrar. Apoyándose en la mano del borde, Darrick jaló con fuerza con la otra. ¡La madre que le! ¡Lon! Dame la mano antes de que esta rata de Sentina me tire del acantilado. Orphic extendió su mano en busca de la del otro hombre que se la sujetó. Otra flecha salida de abajo traqueteó contra la pared del risco detrás de ellos, e hizo que ambos se agacharan. Sacando ventaja de la confusión y sabiendo que nunca tendría una oportunidad mejor, Darrick hizo fuerza a un lado y arriba. Subió con una pierna, dejando debajo su cuerpo y esperando ganar el borde del acantilado o caería. Quizá la cuerda atada alrededor de sus muslos le sujetara, o a lo mejor Matt y los demás la habían olvidado por el alocado giro de los acontecimientos. Arqueando su cuerpo y balanceándose hacia el reborde, Darrick se impulsó con fuerza. Empezó a caer y entonces extendió un brazo hacia adelante, desesperado, rezando porque fuera suficiente. Durante un terrorífico momento se bamboleó sobre el borde. Después, el punto de equilibrio cambió y quedó rampantingado boca abajo en la cornisa.